La casa de campo en Ronda se erguía solitaria, sus paredes de piedra resonando con ecos del pasado. Era un refugio que había sido testigo de risas y lágrimas, pero en ese momento, solo la soledad llenaba los espacios vacíos. Mi esposo había partido por trabajo como tantas veces antes, dejando un silencio abrumador a su paso. Con él fuera, la rutina se tornaba monótona y pesada. La vida cotidiana se convertía en una serie de tareas sin fin: preparar comidas, limpiar y cuidar de mi hijastro, un joven que apenas conocía. Él tenía 17 años y pasaba las horas sumido en su mundo de videojuegos y música. A veces me miraba con curiosidad, como si intentara descifrar el misterio que representaba para él. No era fácil ser una figura materna para alguien que aún luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, había momentos breves en los que nuestras miradas se cruzaban y sentía una conexión inexplicable. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, decidí salir al jardín. Las flores estaban marchitas, el clima había sido implacable este año. Observé cómo las sombras se alargaban y cómo la brisa traía consigo un aire fresco que prometía alivio. En ese instante el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Era una carta antigua que había encontrado entre los papeles olvidados de la casa. La abrí con manos temblorosas y leí palabras que evocaron recuerdos sepultados, cartas de amor entre mi esposo y yo durante nuestros primeros días juntos. La nostalgia me envolvió, recordé la pasión juvenil que compartíamos antes de que la rutina nos consumiera. La carta hablaba de sueños compartidos y promesas eternas. Pero ahora solo quedaban ecos lejanos de esos días felices. Mientras leía, sentí un vacío creciente dentro de mí, como si aquella conexión se hubiera desvanecido con el tiempo. Esa noche una tormenta rugió en el cielo. Relámpagos iluminaban brevemente la habitación oscura mientras el viento aullaba a través de las rendijas de las ventanas. La atmósfera era inquietante, cada crujido de la casa parecía amplificarse por la soledad que me rodeaba. Mi hijastro estaba en su habitación, inmerso en su propio mundo digital, ajeno a mi lucha interna. Conforme pasaban las horas, el sonido del trueno resonaba cada vez más cerca. Me senté junto a la chimenea encendida para buscar consuelo en su calor. El crepitar del fuego era lo único que rompía el silencio opresivo que me envolvía. Allí estaba yo atrapada entre mis recuerdos y mis deseos no expresados. De repente escuché un golpe suave proveniente del pasillo. Era mi hijastro, había salido para buscar algo en la cocina. Al verme allí sentada sola frente al fuego, pareció dudar por un instante antes de acercarse. ¿Te gustaría ver una película?, preguntó con voz tímida. Asentí sin pensarlo demasiado, cualquier distracción era bienvenida en aquel momento cargado de tensión emocional. Nos acomodamos juntos en el sofá, él eligió una película antigua que ambos habíamos visto antes pero nunca habíamos comentado realmente. A medida que avanzaba la trama en pantalla, comencé a notar cómo sus ojos brillaban ante escenas cómicas o emotivas, reía suavemente y eso trajo consigo una chispa inesperada entre nosotros. Por primera vez desde hacía mucho tiempo sentí una conexión genuina con él. La noche avanzó lentamente, las risas compartidas comenzaron a desvanecer mis preocupaciones momentáneamente. Sin embargo, esa sensación no duró mucho tiempo antes de ser reemplazada por otra inquietud. ¿Qué significaba realmente esta cercanía? ¿Era solo un escape temporal o algo más profundo? Cuando finalmente nos dirigimos a nuestras habitaciones esa noche, una extraña sensación me acompañó. Esa conexión fugaz dejó huellas invisibles, no podía evitar preguntarme si habíamos cruzado alguna línea invisible entre nosotros. Las tormentas continuaron durante varios días más mientras mi esposo seguía ausente por trabajo, sus mensajes escaseaban y cada día parecía más distante tanto físicamente como emocionalmente. La casa se convirtió en un espacio cargado donde los ecos del pasado resonaban con mayor fuerza. Un día decidimos explorar juntos el desván, era un lugar polvoriento lleno de objetos olvidados y recuerdos perdidos entre cajas viejas. Al abrir una caja desgastada por el tiempo encontramos un álbum familiar cubierto de polvo, al abrirlo descubrimos fotografías antiguas, sonrisas congeladas en momentos felices junto a familiares ya desaparecidos. Mientras hojeábamos las páginas amarillentas llenas de memorias compartidas, algo cambió sutilmente entre nosotros.
Las risas iniciales fueron reemplazadas por silencios prolongados mientras ambos contemplábamos lo efímero del tiempo y cómo nuestras vidas habían tomado caminos inesperados. ¿Te gustaría hacer algo diferente?, sugirió él repentinamente. Podríamos salir al pueblo a cenar o simplemente dar un paseo. Su propuesta sonó como música para mis oídos. Necesitaba salir del encierro emocional que comenzaba a asfixiarme dentro de esas 4 paredes cargadas de recuerdos tristes. Esa noche salimos bajo un cielo estrellado hacia uno de los bares locales donde solían reunirse los vecinos para charlar sobre sus vidas cotidianas mientras disfrutaban del vino tinto típico de Ronda y tapas variadas llenas de sabor local. El ambiente vibrante contrastaba fuertemente con nuestra vida doméstica reciente, llena de silencios incómodos y reflexiones sombrías sobre lo que podría haber sido nuestra relación familiar idealizada. Mientras estábamos allí sentados frente a 2 copas tintadas reflejando luces cálidas alrededor, nuestro diálogo fluyó naturalmente entre risas nerviosas e historias sobre nuestros pasados individuales hasta llegar a momentos más íntimos donde ambos comenzamos a compartir anhelos ocultos bajo capas protectoras construidas por años. Sin embargo, aún existían límites invisibles marcando territorios prohibidos entre nosotros, aunque cada mirada furtiva encendiera chispas no confesadas al pasar demasiado cerca uno del otro o tocar accidentalmente nuestras manos sobre la mesa crujiente bajo nuestros platos vacíos, ya disfrutados con avidez casi desesperada tras días enteros encerrados dentro, puertas cerradas, sin compañía real alguna más allá del eco lejano del pasado familiar compartido anteriormente mencionado. A medida que avanzábamos hacia esa conexión inesperada, noté cómo mis sentimientos comenzaban a confundirse aún más cuando percibí su mirada fija sobre mí justo antes del primer sorbo final, tomado casi simultáneamente ante aquel brindis improvisado hecho sin palabras pero lleno significado implícito. Fue entonces cuando comprendí lo delicado e inestable que resultaría continuar explorando esta nueva relación incluso si todo parecía tan tentador ahora mismo. El silencio de la casa de campo se hacía cada vez más palpable, como si las paredes mismas absorbieran el eco de mis pensamientos. La tormenta afuera había amainado, pero el aire seguía cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. A medida que la luz del día se desvanecía, decidí que era momento de hacer algo para distraerme. Miré a mi hijastro, quien estaba sentado en el sofá, absorto en un libro. ¿Quieres ver un álbum de fotos?, le pregunté, intentando romper el hielo entre nosotros. Él levantó la vista, sorprendido por la propuesta. Asintió lentamente, dejando su libro a un lado. Me dirigí al armario donde guardaba los recuerdos familiares y saqué un viejo álbum. Las páginas estaban algo amarillentas, pero las imágenes aún conservaban su esencia. Al abrirlo, una oleada de nostalgia me invadió. Las fotos mostraban momentos felices, cumpleaños, vacaciones y celebraciones familiares. A medida que pasábamos las páginas, compartimos risas sobre los peinados y modas pasadas. Pero también aparecieron imágenes que traían consigo sombras del pasado, momentos que había intentado olvidar. Mira esta, dije al señalar una foto de una fiesta familiar donde todos sonreían. Era el cumpleaños de tu padre. Él se acercó más para observarla con atención. La expresión en su rostro cambió, parecía absorber cada detalle. No lo recuerdo bien, respondió con un tono melancólico. Era muy pequeño. La conversación fluyó con naturalidad mientras revisábamos las fotos. A veces nuestras manos se rozaban accidentalmente al pasar las páginas, y cada roce encendía una chispa extraña entre nosotros. La culpa por sentirme así me invadía como una sombra persistente. Después de un rato cerré el álbum y lo dejé a un lado. La atmósfera se tornó más pesada y silenciosa. Fue entonces cuando él rompió el silencio. ¿Te gustaría jugar a algo?, preguntó con una sonrisa traviesa. No pude resistirme a su energía juvenil y asentí. Propuso un juego de preguntas y respuestas donde debíamos compartir secretos o anécdotas divertidas sobre nosotros mismos. Al principio fue ligero, reímos y compartimos historias inofensivas sobre nuestras vidas. Pero pronto llegó la pregunta del millón: ¿cuál ha sido tu primer beso? Su mirada fija en mí me hizo sentir vulnerable. No sabía si debía ser honesta o mantenerme en la superficie. Decidí hablar de mi primer amor adolescente, recordando cómo había sido dulce pero efímero.
Cuando terminé mi historia, él sonrió con complicidad. Yo nunca he tenido uno, dijo con desparpajo. ¿Podrías darme uno? La broma dejó caer un silencio tenso entre nosotros. Mi corazón latía rápido ante la insinuación y no pude evitar mirarlo a los ojos por unos segundos demasiado largos antes de responder. Eso no es algo que se haga así como así. Sin embargo, antes que pudiera procesar mis palabras o encontrar una forma adecuada de cambiar el tema, él se acercó lentamente hacia mí y en un impulso casi inexplicable nos besamos. El momento fue fugaz pero intenso, una chispa que encendió todo lo que había estado oculto bajo capas de culpa y confusión. Cuando nos separábamos, ambos parecíamos aturdidos por lo sucedido. La mirada furtiva que compartimos decía más que 1000 palabras, era como si ambos hubiéramos cruzado una frontera invisible sin saberlo del todo. La risa nerviosa fue nuestra única defensa ante la realidad del momento compartido. Intenté romper la tensión al reírme forzadamente. Bueno, eso fue inesperado. Él sonrió tímidamente mientras sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y deseo no confesado. La conexión entre nosotros parecía haber cambiado sutilmente, ahora había algo más profundo e inquietante en el aire. Ambos nos quedamos callados por unos momentos, el peso del silencio se hacía cada vez más pesado mientras procesábamos lo ocurrido. Sabía que esto complicaría aún más nuestra situación ya frágil en medio del aislamiento de la casa. Finalmente decidí romper el silencio. Vamos a preparar algo para cenar, dije tratando de desviar mi mente hacia algo menos complicado. ¿Te parece? Él asintió sin decir nada más mientras nos dirigíamos juntos a la cocina, aunque ambos sabíamos que nada volvería a ser igual después de ese beso inesperado. Mientras cocinábamos juntos intenté concentrarme en las tareas simples. Cortar verduras y hervir agua eran acciones cotidianas que me ayudaban a calmar mi mente agitada por lo sucedido minutos antes. Pero él seguía cerca, su presencia era casi palpable detrás de mí mientras movía los ingredientes en la sartén. Las risas regresaron poco a poco mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas hasta que él mencionó. A veces siento que estamos atrapados aquí, lejos del mundo exterior, su voz sonaba reflexiva, ¿no crees? Asentí sin poder evitar pensar en cómo esa sensación también resonaba dentro de mí. Estábamos atrapados no solo físicamente sino emocionalmente también, cada uno lidiando con sus propias soledades e inseguridades ocultas tras las paredes de esa casa antigua llena de recuerdos familiares olvidados. La cena transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas. Ambos éramos conscientes del nuevo hilo invisible que nos conectaba después del beso compartido, pero ninguno quería mencionarlo nuevamente por miedo a romper esa frágil burbuja creada entre nosotros en medio del aislamiento rural donde todo parecía posible pero prohibido al mismo tiempo. Cuando finalmente terminamos y lavamos los platos juntos bajo la tenue luz amarilla de la cocina, sentí como ese momento finalizaba lentamente pero con una carga emocional palpable entre nosotros dos. Era difícil ignorar lo ocurrido como si fuera solo otra anécdota divertida para recordar algún día. Al terminar me quedé mirando por la ventana hacia la oscuridad exterior. Aunque no podía ver mucho más allá del cristal empañado por el frío nocturno, sabía que afuera acechaban sombras invisibles tanto como dentro nuestro también existían secretos inconfesables nacidos aquella tarde. La noche avanzaba lentamente mientras yo contemplaba mis propios sentimientos encontrados ante lo inesperado sucedido entre nosotros dos. Sabía que tendría consecuencias profundas aunque aún no pudiera vislumbrar qué forma tomarían esas consecuencias, ni cómo podría manejar lo sucedido sin poner en riesgo nuestra relación ya frágil construida durante años bajo el mismo techo familiar. El eco del beso resonaba aún dentro mío mientras intentaba encontrar respuestas en medio del caos emocional creciente. El día siguiente amaneció con un cielo gris, como si el tiempo se hubiera detenido en la casa de campo. Las sombras de la noche anterior seguían danzando en mi mente mientras preparaba el desayuno. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero no lograba ahogar el eco de lo ocurrido entre nosotros. Mientras servía los huevos revueltos, mi hijastro entró con una expresión que oscilaba entre la confusión y la curiosidad. «Buenos días», dijo, evitando mis ojos. «Buenos días», respondí, sintiendo que cada palabra era un esfuerzo monumental. La tensión en el aire era palpable, como si una cuerda tensa estuviera a punto de romperse. Decidí romper el silencio.
¿Te gustaría que fuéramos a explorar el pueblo hoy? Él asintió lentamente y su rostro mostró un destello de entusiasmo que me hizo sentir un poco más ligera. Quizás un cambio de escenario ayudaría a despejar nuestras mentes. Después de desayunar, nos preparamos para salir. La idea de caminar por las calles empedradas de Ronda me llenaba de una extraña mezcla de ansiedad y esperanza. El trayecto hacia el pueblo fue silencioso, pero no incómodo. Las colinas verdes y los campos floridos parecían burlarse de mi confusión interna. Al llegar, decidimos visitar un pequeño mercado local lleno de productos artesanales y comida típica. La atmósfera vibrante contrastaba con la pesadez que llevaba dentro. Mientras caminábamos entre los puestos, una mujer mayor nos ofreció aceitunas y queso. «Prueben esto», dijo con una sonrisa arrugada que irradiaba calidez. «Delicioso», murmuré tras probar un trozo de queso curado. Mi hijastro sonrió por primera vez en horas, disfrutando del momento simple que parecía alejarlo del tumulto emocional que ambos compartíamos. Sin embargo, al mirar su rostro iluminado por la luz del sol, recordé lo sucedido, nuestros labios se encontraron en un instante fugaz pero revelador. Decidimos sentarnos en una terraza para descansar y observar a la gente pasar. La vida continuaba ajena a nuestra lucha interna, parejas reían y niños jugaban mientras yo me debatía entre lo correcto y lo que deseaba profundamente en ese momento. «¿Te gusta vivir aquí?», le pregunté para romper el silencio incómodo. «Es diferente, a veces me siento solo», respondió con sinceridad. Sus palabras resonaron en mí como un eco familiar, también yo sentía esa soledad aplastante. «Es fácil sentirse así», dije mientras jugueteaba con mi taza vacía. «La vida puede ser complicada». Un grupo de turistas pasó cerca nuestro, riendo y hablando animadamente sobre las maravillas del lugar. En ese instante una parte de mí anheló ser parte de esa alegría despreocupada, sin embargo, sabía que había algo más profundo entre nosotros que no podía ignorarse. Después del almuerzo decidimos pasear por las calles empedradas del casco antiguo, admirando las fachadas blancas adornadas con flores coloridas. Cada paso se sentía como una danza delicada entre dos mundos, uno donde todo era normal y otro donde nuestra conexión se tornaba más intensa e inquietante. Al llegar a un mirador sobre el desfiladero, me detuve para disfrutar del paisaje impresionante que se extendía ante nosotros. Los acantilados caían dramáticamente hacia el río abajo mientras el viento soplaba suavemente alrededor nuestro. «Es hermoso», murmuré casi sin pensar. Él se quedó mirando hacia abajo antes de girar su mirada hacia mí, sus ojos reflejaban algo más allá del paisaje, anhelos ocultos e inseguridades compartidas. Sin poder contenerme más, le pregunté «¿Qué piensas realmente sobre nosotros?». La pregunta flotó en el aire pesado entre nosotros como una nube oscura dispuesta a estallar en tormenta. Su rostro se tornó serio al reflexionar sobre mis palabras antes de responder «No sé, siento que hay algo diferente». El mundo pareció desvanecerse mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente, era como si todo lo demás hubiera dejado de existir por unos breves momentos llenos de tensión palpable e incertidumbre. Sin previo aviso ni planificación consciente, nos acercamos lentamente uno al otro hasta que nuestros labios nuevamente se encontraron en un roce suave pero electrizante. El tiempo se detuvo mientras experimentábamos esa conexión inesperada, sin embargo, al separarnos rápidamente, ambos comprendimos la magnitud del paso dado. «Esto no puede seguir así», dije finalmente con voz temblorosa mientras trataba de recomponerme ante la realidad inminente que acechaba tras cada decisión tomada. Él asintió lentamente pero su mirada mostraba confusión y deseo al mismo tiempo, no sabía cómo manejar esto ni cómo continuar sin poner todo en riesgo. Decidimos regresar a casa antes de que las sombras comenzaran a alargarse nuevamente sobre nosotros, cada paso era pesado bajo la carga emocional acumulada durante el día. A medida que nos acercábamos a la casa de campo sentí como una ola de miedo comenzaba a apoderarse nuevamente de mí, temía lo que podría ocurrir cuando estuviéramos solos otra vez bajo ese mismo techo donde todo había comenzado. Al entrar en casa, él se dirigió directamente hacia su habitación sin decir palabra alguna. Yo permanecí parada unos momentos frente a la puerta cerrada sintiendo como todo mi ser luchaba contra las emociones contradictorias latentes dentro mío. En medio del silencio abrumador,
escuché el sonido sutil del teléfono sonando desde otra habitación. Ese ruido rompió momentáneamente la atmósfera tensa, pero también trajo consigo dudas inquietantes sobre si debía contestar o dejarlo sonar sin respuesta alguna. El tiempo parecía detenerse mientras contemplaba qué camino tomar ante esta nueva situación incierta. El teléfono dejó de sonar, pero el eco de su timbre resonaba en mi mente. La incertidumbre se apoderó de mí, y la soledad se sentía más intensa que nunca. Miré a mi hijastro, sentado en el sofá con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la preocupación. Su presencia me recordaba que no estaba completamente sola, aunque la situación era compleja. ¿Vas a contestar?, preguntó él, rompiendo el silencio que había llenado la habitación. No lo sé. Quizás sea solo un amigo de tu padre, respondí, tratando de mantener un tono despreocupado. La verdad era que el sonido del teléfono había traído consigo una ola de ansiedad. La voz del amigo de mi esposo podría ser un recordatorio incómodo de su ausencia. No podía evitar sentir que al contestar, abriría una puerta a un mundo que preferiría mantener cerrado por el momento. Decidí ignorar la llamada y volví a centrarme en el espacio entre nosotros. La casa de campo, con sus paredes antiguas y su aire nostálgico, parecía ser testigo silencioso de nuestra conexión creciente. Había algo en esa soledad compartida que nos acercaba más cada día. El atardecer comenzaba a teñir las paredes con tonos dorados y anaranjados. Con cada minuto que pasaba, las sombras se alargaban y creaban un ambiente casi mágico. En un impulso propuse salir al jardín para disfrutar del aire fresco. Vamos afuera, dije. Necesitamos un poco de luz natural. Él asintió y juntos caminamos hacia el jardín trasero. Las flores silvestres danzaban suavemente con la brisa mientras nos sentábamos en los escalones desgastados por el tiempo. La tranquilidad del lugar me envolvía y me hacía olvidar momentáneamente las preocupaciones que me atormentaban. Hablamos sobre cosas triviales, las plantas que crecían descontroladas y los pájaros que visitaban nuestro jardín. Pero pronto la conversación se tornó más profunda. ¿Te gustaría vivir aquí para siempre?, me preguntó con una mirada seria. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué significaría eso? Vivir aquí significaría enfrentar no solo mis propios sentimientos sino también los suyos. No lo sé, respondí evasivamente. A veces siento que este lugar es un refugio, pero también puede ser una prisión. Él permaneció en silencio por un momento como si estuviera procesando mis palabras. Luego inclinó la cabeza hacia mí y dijo: a veces creo que estamos atrapados aquí, pero quizás deberíamos encontrar una manera de escapar juntos. La insinuación latente en sus palabras hizo palpitar mi corazón con una mezcla de miedo y emoción prohibida. Me di cuenta de cuán frágiles eran las fronteras entre nuestra relación familiar y lo que comenzaba a surgir entre nosotros. La noche avanzaba lentamente cuando decidimos regresar adentro. A medida que cruzábamos el umbral, sentí una extraña conexión entre nosotros, algo había cambiado en el aire denso del interior de la casa. Mientras nos acomodábamos nuevamente en el sofá, una sensación de vulnerabilidad nos envolvió como una manta pesada. El silencio se volvió palpable, era como si estuviéramos esperando algo inevitable. Fue entonces cuando sonó nuevamente el teléfono, esta vez más insistente. Mi corazón dio un vuelco al pensar en quién podría ser esta vez, no podía ignorarlo por más tiempo. Con manos temblorosas levanté el receptor mientras miraba a mi hijastro, quien contenía la respiración como si supiera lo importante que era ese momento. Hola, dije con voz temblorosa al otro lado de la línea. Era un amigo de mi esposo, preocupado por su prolongada ausencia y preguntando si todo estaba bien conmigo y con él. La conversación fue breve pero tensa, cada palabra parecía pesar como plomo sobre mis hombros. Después de colgar, regresé al salón donde él me esperaba con ojos inquisitivos. ¿Quién era?, preguntó él suavemente. Solo, alguien preocupado por tu padre, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mi inquietud interna. La mirada intensa del hijastro no dejaba lugar a dudas, él sabía que había más en juego entre nosotros ahora mismo. Esa noche se tornó aún más pesada cuando decidimos ir a dormir, las palabras no dichas flotaban entre nosotros como fantasmas invisibles.
Al final del día, tomé una decisión impulsiva: era hora de buscar claridad sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. Necesitábamos hablar abierta y honestamente sobre nuestros sentimientos antes de perderlo todo en este laberinto emocional. Pasamos la noche juntos, no solo físicamente en el mismo espacio sino también emocionalmente conectados como nunca antes lo habíamos estado. Compartimos historias sobre nuestras vidas pasadas y nuestros miedos futuros mientras las horas pasaban sin darnos cuenta. Sin embargo, esa cercanía también trajo consigo un nuevo nivel de confusión e incertidumbre sobre cómo proceder a partir de ahí. Podíamos seguir adelante sin romperlo todo. Al amanecer, mientras los primeros rayos del sol iluminaban lentamente nuestra habitación compartida, escuché un sonido familiar: el motor de un coche acercándose por el camino polvoriento hacia nuestra casa aislada. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de quién podría ser: mi esposo regresando inesperadamente antes de lo previsto. El eco del motor rompió la calma tensa del amanecer mientras miré a mi hijastro. Ambos sabíamos que nuestras decisiones tendrían repercusiones significativas en nuestras vidas futuras. El sonido del motor se hizo más fuerte, acercándose a nuestra casa de campo. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de tensión. Miré a mi hijastro y en sus ojos vi un reflejo de incertidumbre. Ambos habíamos estado navegando en aguas turbulentas, y ahora la tormenta parecía acercarse aún más. ¿Qué hacemos?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. La pregunta resonó en el silencio del amanecer. No había respuestas fáciles, solo una realidad que se volvía más complicada con cada segundo que pasaba. Solo actúa normal, respondí, intentando sonar más segura de lo que realmente me sentía. La verdad era que no sabía cómo enfrentar a mi esposo después de todo lo que había sucedido entre nosotros. Las risas compartidas, los momentos de complicidad, todo eso ahora parecía un eco distante frente a la inminente llegada de su figura autoritaria. El motor se detuvo y el sonido de la puerta del coche al abrirse resonó como un tambor en mi pecho. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía hacia la entrada para recibirlo. La luz del sol apenas comenzaba a iluminar el paisaje, pero dentro de mí todo estaba envuelto en sombras. Él apareció con una sonrisa despreocupada, ajeno a las tormentas que se desataban en nuestro interior. «Hola, cariño», dijo con un tono cálido que casi me hizo sentir culpable por lo que había estado sucediendo. «¿Todo bien aquí?» «Sí, todo bien», respondí rápidamente, tratando de mantener la voz firme y evitar que mis pensamientos traicionaran mis emociones. Mientras él entraba en la casa, noté cómo mi hijastro retrocedió un paso, su expresión cambiando sutilmente. La tensión era palpable, el aire estaba cargado con secretos no dichos y decisiones críticas aún por tomar. No pasaron muchos minutos antes de que mi esposo comenzara a hablar sobre su viaje. La reunión fue más larga de lo esperado, comentó mientras dejaba su maleta a un lado. Pero valió la pena, tenemos nuevos proyectos en marcha. Su entusiasmo contrastaba con el nudo en mi estómago. Mi mente divagó hacia el diario que habíamos encontrado días atrás. Las páginas amarillentas revelaban secretos familiares ocultos que podrían cambiar nuestra percepción del pasado para siempre. Había fragmentos sobre decisiones erradas y caminos no tomados, historias olvidadas que amenazaban con salir a la luz justo cuando intentábamos reconstruir nuestras vidas. «¿Te gustaría salir a dar una vuelta por Ronda esta tarde?», propuso mi esposo sin saber lo que realmente significaría esa pregunta para mí. El pueblo siempre había sido un refugio para nosotros, pero esta vez sentí una resistencia interna al pensar en salir juntos. «Claro», respondí sin mucho entusiasmo. Mi mente seguía girando alrededor de las palabras escritas en ese diario y las revelaciones sobre nuestra familia. A medida que avanzaba el día, intenté mantenerme ocupada en la cocina mientras ellos hablaban entre sí. Mi hijastro parecía aliviado por la llegada del padre, sin embargo, había algo diferente en su mirada cuando intercambiaba palabras conmigo, una mezcla de complicidad y temor. Mientras preparaba el almuerzo, recordé la carta que había llegado esa mañana antes del regreso de mi esposo. Era breve pero impactante, unas líneas escritas con una caligrafía familiar me hicieron dudar sobre mis sentimientos y decisiones recientes. «Recuerda quién eres y lo que has elegido». La carta no mencionaba nombres ni situaciones específicas, pero sabía perfectamente a quién se refería.
Un recordatorio sutil pero poderoso sobre las elecciones difíciles que enfrentábamos todos los días. Después del almuerzo, decidimos salir como familia hacia el centro del pueblo. El bullicio habitual llenaba las calles, los niños reían mientras jugaban cerca de la plaza mayor adornada con flores vibrantes y luces brillantes preparadas para las festividades locales. A medida que caminábamos juntos entre los puestos coloridos y los aromas tentadores de comida casera, traté de concentrarme en disfrutar del momento familiar. Sin embargo, cada vez que miraba a mi hijastro sentía una chispa encenderse entre nosotros, esa conexión secreta seguía presente bajo la superficie. Mi esposo se detuvo frente a un puesto donde vendían artesanías locales y comenzó a examinar algunos objetos curiosos. Aproveché ese momento para alejarme unos pasos y hablar con mi hijastro. ¿Cómo te sientes?, pregunté suavemente. No sé qué pensar, admitió él casi en un susurro mientras miraba hacia otro lado para asegurarse de no ser escuchado por su padre. Es complicado. Lo sé, respondí sintiendo cómo esos momentos compartidos parecían volverse más intensos cada día. Justo cuando creímos tener una oportunidad para aclarar nuestras emociones confusas entre nosotros, escuchamos una voz familiar detrás. Era un viejo amigo de mi esposo quien venía caminando hacia nosotros con una sonrisa amplia e inocente. Hola. No esperaba verte aquí, exclamó mientras abrazaba a mi esposo efusivamente antes de notar nuestra presencia conjunta. La conversación fluyó naturalmente entre ellos mientras yo permanecía al margen, sintiendo cómo cada palabra pronunciada aumentaba el peso sobre mis hombros. Entre risas y anécdotas pasadas sobre viejas travesuras compartidas surgieron recuerdos lejanos, recuerdos felices pero también dolorosos porque contrastaban tanto con lo que estaba sucediendo ahora mismo dentro de mí. De repente recordé algo crucial, el diario escondido bajo nuestro colchón. Sus páginas llenas de secretos familiares podrían ser reveladoras si alguien decidiera buscar respuestas donde ya no deberían existir preguntas. La tarde avanzó rápidamente mientras nos despedíamos del amigo antes mencionado y regresábamos lentamente hacia casa bajo un cielo teñido por el ocaso dorado del sol poniente. Al llegar al umbral de nuestra casa nuevamente sentí un escalofrío recorrerme al recordar cuán frágil era nuestra situación actual. Como cualquier decisión podría llevarnos por caminos inesperados e irrevocables. Mientras nos acomodábamos nuevamente dentro del hogar familiar me di cuenta, las sombras nunca desaparecen completamente, siempre están ahí esperando su momento para emerger nuevamente cuando menos lo esperamos. La llegada de mi esposo había traído consigo una ola de emociones contradictorias. Aunque su presencia me proporcionaba una sensación de seguridad, la culpa comenzaba a aflorar en cada rincón de la casa. Los ecos de lo que había compartido con mi hijastro aún resonaban en mis pensamientos, y cada mirada furtiva entre nosotros parecía cargar con un peso que no podía ignorar. Esa tarde, mientras preparaba la cena, el silencio se volvió abrumador. Mi esposo estaba en el estudio hablando por teléfono, y yo me encontraba en la cocina, tratando de concentrarme en los ingredientes. Sin embargo, mis pensamientos se deslizaban hacia momentos pasados, los instantes compartidos con el joven que había estado a mi lado en esta casa vacía. La culpa era un monstruo que crecía con cada recuerdo. De repente escuché un ruido proveniente del pasillo. Era mi hijastro que aparecía con una expresión sombría. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó con un tono que dejaba entrever una inquietud profunda. Asentí y lo seguí hasta el pequeño salón donde solíamos sentarnos a charlar. ¿Qué ocurre?, le pregunté al notar su nerviosismo. No sé cómo manejar lo que pasó entre nosotros, confesó, evitando mirarme a los ojos. Siento que todo ha cambiado. La tensión se palpaba en el aire. No podemos ignorarlo, respondí con cautela. Pero tampoco podemos permitir que nos consuma. Él dejó escapar un suspiro pesado y se sentó en el sofá. A veces pienso en lo que diría mi padre si supiera. No tienes por qué decírselo, interrumpí rápidamente, aunque sabía que esa no era la respuesta correcta. La verdad era complicada y dolorosa, nuestros secretos eran como sombras al acecho. Pero es parte de mí, dijo él con voz temblorosa. No puedo seguir así. El dilema moral me golpeó como una ola fría. ¿Cómo podía justificar lo que había hecho? La conexión emocional había crecido más allá de lo esperado,
pero también sabía que eso no podía ser suficiente para construir algo real. Las palabras del viejo amigo de mi esposo resonaban en mi mente: las decisiones tienen consecuencias. Recordé su mirada inquisitiva cuando mencionó cómo las relaciones pueden transformarse y volverse complicadas sin previo aviso. Mientras luchaba con mis pensamientos, el sonido del teléfono sonando interrumpió nuestra conversación tensa. Era un mensaje de texto de mi esposo: ¿todo bien? Te extraño. Esa simple frase me hizo sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas y otro lleno de deseos reprimidos. Debo contestarle, murmuré casi para mí misma mientras me levantaba del sofá. ¿Y qué le dirás?, preguntó él con un tono desafiante. Lo mismo que siempre, respondí evasivamente mientras buscaba mi teléfono en la mesa. Pero su pregunta quedó flotando entre nosotros como una nube oscura. Mientras escribía una respuesta breve y neutra a mi esposo, sentí la mirada intensa de mi hijastro sobre mí. No quiero ser un secreto, dijo finalmente, rompiendo el silencio tenso. Y no quiero hacerte daño, respondí rápidamente antes de enviar el mensaje. La conversación se desvió hacia recuerdos compartidos, anécdotas familiares y risas ahogadas por la incomodidad del momento presente. Pero cada risa parecía tener un eco sombrío ahora, era como si estuviéramos intentando aferrarnos a algo irremediablemente perdido. Cuando finalmente regresé al mundo exterior después de unos momentos tensos, vi a mi esposo entrar al salón con su habitual aire despreocupado. ¿Todo bien?, preguntó mientras se acercaba a mí con una sonrisa genuina. Sí, respondí casi automáticamente, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. La cena transcurrió en medio de conversaciones triviales sobre el trabajo y las noticias locales, sin embargo, cada bocado sabía amargo debido a lo que estaba ocultando bajo la superficie. La culpa me carcomía por dentro mientras miraba a ambos hombres sentados frente a mí, uno representando la estabilidad y otro simbolizando mis deseos reprimidos. Más tarde esa noche, cuando todos nos retiramos a nuestras habitaciones, sentí una necesidad imperiosa de salir al jardín para respirar aire fresco y aclarar mis pensamientos atormentados. Las estrellas brillaban intensamente sobre Ronda, su belleza contrastaba con el caos interno que experimentaba. Al salir al patio trasero, encontré a mi hijastro observando las estrellas también desde su ventana abierta. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que él se acercara cautelosamente hacia mí. Necesitamos hablar, dijo nuevamente con firmeza pero también con vulnerabilidad evidente en sus ojos oscuros. No sé si es buena idea, respondí mientras intentaba mantenerme firme ante su insistencia. Pero no podemos seguir así, insistió él acercándose más aún hasta quedar apenas a unos pasos de distancia. La presión aumentó entre nosotros mientras las palabras quedaban atrapadas sin poder salir. Ese espacio entre nuestras almas parecía estar cargado de promesas no dichas y sentimientos reprimidos. Lo siento, murmuré finalmente sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar ante la confusión emocional abrumadora que me rodeaba. Él dio un paso más cerca y entonces nuestras manos se encontraron sin pensarlo. Fue un gesto simple pero cargado del peso de todo lo no dicho hasta ese momento. Nos besamos. El momento fue efímero pero intenso. Ambos retrocedimos inmediatamente como si hubiéramos tocado fuego ardiente. Una mezcla explosiva entre deseo y miedo nos envolvía mientras luchábamos por entender qué significaría esto para nosotros dos en este laberinto emocional donde nos habíamos perdido lentamente durante semanas. Consciente del peligro inminente al cual nos estábamos acercando sin quererlo ni buscarlo realmente, decidimos separarnos sin pronunciar palabra alguna más esa noche. Sabíamos perfectamente que habíamos cruzado una línea invisible e irreversible entre nosotros. Al regresar adentro ya nada sería igual, cada rincón recordaría ese instante prohibido donde nuestras almas habían danzado peligrosamente cerca del abismo emocional sin saber si podrían regresar alguna vez atrás o si estaban destinadas a caer juntas hacia lo desconocido. La mañana siguiente el sol iluminó la casa de campo con una luz dorada que parecía burlarse de la oscuridad que había invadido mi mente. El aire fresco de Ronda traía consigo el olor a tierra húmeda y flores silvestres, pero yo no podía disfrutarlo. Caminé por la cocina, tratando de encontrar alguna rutina que me devolviera a la normalidad, aunque sabía que eso era imposible. El silencio era abrumador, y cada sonido resonaba como un eco del tumulto interno que experimentaba.
El hijastro se despertó más tarde con el cabello desordenado y una expresión de confusión en su rostro. —¿Qué pasó anoche? —preguntó con voz entrecortada. No podía mirarlo a los ojos, el recuerdo de lo sucedido me llenaba de culpa. La línea que habíamos cruzado se sentía como un muro entre nosotros. Solo fue un malentendido, respondí, intentando restarle importancia a lo ocurrido. Pero en mi interior, sabía que no era así. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra y cada gesto parecían cargados de significados ocultos. Desayunamos en silencio, los dos absortos en nuestros pensamientos. La conversación habitual sobre los planes del día se había desvanecido. En lugar de eso, nos dedicamos a observar el paisaje desde la ventana, como si fuera un cuadro que no podíamos tocar. —¿Te gustaría salir a dar un paseo? —le pregunté al fin, intentando romper el hielo. Sí, respondió él con una leve sonrisa, aunque sus ojos reflejaban la incertidumbre. Caminamos hacia el bosque cercano, donde los árboles altos parecían protegernos del mundo exterior y sus juicios. Mientras caminábamos empecé a recordar momentos felices de mi vida anterior, las risas compartidas con amigos en la Plaza Mayor de Ronda y las fiestas familiares donde todo parecía perfecto. Esa vida ahora se sentía distante, como si perteneciera a otra persona. A veces me pregunto cómo sería todo si tu padre estuviera aquí, dije casi sin pensar. Él siempre está ocupado, murmuró él con desdén. Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. Ambos sabíamos que su ausencia había creado un vacío difícil de llenar. El camino nos llevó a un claro donde decidimos descansar. Nos sentamos sobre la hierba fresca mientras el sol se filtraba entre las hojas. Era un momento idílico que contrastaba con la tormenta emocional que llevábamos dentro. —¿Crees que esto es lo correcto? —pregunté al fin. —¿Qué es lo correcto? —replicó él mirándome fijamente. Su pregunta me dejó sin palabras, no tenía respuestas para las dudas que me atormentaban. De regreso a casa, decidí distraerme con tareas cotidianas, limpiar la casa, organizar los armarios y preparar algo para cenar. Sin embargo, cada acción me recordaba lo frágil que era nuestra situación. La llegada del esposo estaba prevista para esa noche, y eso añadía más presión al ambiente tenso entre nosotros. Al caer la tarde decidí dar un paseo por el pueblo antes de su regreso. Necesitaba despejar mi mente y encontrar alguna claridad en medio del caos emocional. Las calles empedradas estaban llenas de vida, niños jugando en la plaza y ancianos conversando en los bancos bajo la sombra de los árboles centenarios. Mientras caminaba por las callejuelas estrechas, vi una tienda antigua llena de recuerdos y objetos curiosos. Entré sin pensarlo 2 veces, quizás encontrar algo significativo podría ayudarme a reconectar con mi pasado y alejar mis pensamientos oscuros. Entre trastos viejos encontré una caja llena de cartas antiguas, algunas estaban escritas por manos temblorosas y otras eran más firmes pero igual de nostálgicas. Una carta llamó especialmente mi atención. Estaba firmada por alguien muy querido para mí años atrás. La leí detenidamente y recordé momentos perdidos en el tiempo, risas compartidas bajo el sol y promesas hechas bajo las estrellas. Sin embargo, también vinieron a mí recuerdos amargos sobre decisiones equivocadas tomadas en nombre del amor o del deber. Al salir de la tienda con más preguntas que respuestas, me encontré con una amiga cercana que no veía desde hacía tiempo. —¿Cuánto tiempo sin verte? —exclamó mientras me abrazaba fuertemente. —Sí, he estado ocupada —respondí evasivamente. Ella notó algo diferente en mí, su mirada inquisitiva no dejaba espacio para evasivas. —¿Todo bien? Pareces distante. No sé cómo explicarlo, admití mientras buscaba las palabras adecuadas para describir mi confusión interna sin revelar demasiado. Recuerda siempre, el amor puede ser complicado pero también liberador, dijo ella antes de despedirse rápidamente por un compromiso inesperado. Sus palabras resonaron dentro de mí mientras regresaba a casa. Era posible encontrar libertad en medio del caos. El dilema moral seguía presente, ¿debería seguir adelante o retroceder? Al llegar al hogar, vi el coche del esposo estacionado frente a la puerta. Su figura se recortaba contra el atardecer dorado mientras salía del vehículo arrastrando maletas pesadas tras él. El corazón me dio un vuelco al pensar cómo cambiaría todo nuevamente con su presencia física allí.
El ambiente se tornó denso cuando entró a casa, saludó cordialmente, pero había una tensión subyacente que todos percibían aunque nadie mencionara nada al respecto. Intenté actuar normalmente mientras preparábamos la cena juntos, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban sentía como esa línea invisible entre mi hijastro y yo se hacía más tenue e incierta. La cena transcurrió entre risas forzadas y conversaciones superficiales sobre trabajo y planes futuros. Ambos sabíamos que nada volvería a ser igual después de lo ocurrido esa noche anterior entre nosotros dos en aquel claro del bosque. Después de cenar, cuando todos nos acomodamos en el salón para ver televisión juntos como familia, una tradición olvidada, noté cómo mi hijastro evitaba cualquier contacto visual conmigo mientras su padre hablaba animadamente sobre sus días fuera del hogar. Fue entonces cuando comprendí, esta situación podría llevarnos hacia caminos inesperados e inexplorados si no tomábamos decisiones claras pronto, o podría llevarnos hacia una separación definitiva marcada por secretos irrompibles e inconfesables. El sonido del televisor llenaba el espacio vacío entre nosotros hasta que finalmente decidí romper ese silencio incómodo. Necesitamos hablar. Las palabras salieron antes incluso de poder detenerlas. El futuro ya estaba decidido, solo quedaban por descubrirse las consecuencias. El aire en la casa de campo se sentía denso y cargado, como si los ecos de nuestras decisiones pasadas aún flotaran en las habitaciones. El regreso de mi esposo había traído consigo una mezcla de alivio y ansiedad. Había estado ausente tanto tiempo que su presencia era casi ajena, un recordatorio constante de lo que había estado sucediendo entre el hijastro y yo. ¿Cómo te fue en el viaje?, pregunté, tratando de sonar casual mientras servía la cena. Él sonrió, pero sus ojos no reflejaban la misma alegría. Fue largo pero productivo, respondió mientras se acomodaba en la mesa. La conversación fluyó entre nosotros como un río tranquilo, pero había rocas afiladas escondidas bajo la superficie. Durante la cena, el hijastro permaneció en silencio, su mirada fija en el plato. Podía sentir cómo la tensión crecía a cada segundo que pasaba. Era como si ambos supiéramos que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros, pero ninguno se atrevía a mencionarlo. ¿Te gustaría salir a dar un paseo después de cenar?, le pregunté al hijastro, buscando una oportunidad para estar a solas y hablar sobre lo que había sucedido antes del regreso de su padre. Él asintió lentamente y una sombra pasó por su rostro. Después de la cena, salimos al jardín. La noche estaba estrellada y el aire fresco era un alivio tras la calidez del interior. Necesitamos hablar, dije nuevamente, ahora con más urgencia. Él me miró con una mezcla de confusión y miedo. No sé qué quieres que diga, respondió él finalmente, sus palabras saliendo con dificultad. Todo ha cambiado. Lo sé, murmuré. Pero no podemos seguir así. La verdad era que había anhelado esta conversación desde el momento en que mi esposo regresó. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó él con voz temblorosa. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde nuestros deseos chocaban con la realidad. No tengo todas las respuestas, admití. Pero no puedo ignorar lo que siento. La sinceridad me sorprendió a mí misma, parecía tan fácil decirlo en medio de esa noche silenciosa. En ese momento un ruido proveniente del interior llamó nuestra atención, era mi esposo llamando desde la puerta trasera. ¿Todo bien ahí afuera? Su voz resonó como un eco ominoso entre los árboles. Ambos nos miramos rápidamente antes de responder al mismo tiempo, sí. Pero sabía que esa respuesta no podía ocultar lo evidente. Vamos adentro, propuse con un nudo en el estómago. Cada paso hacia la casa parecía más pesado que el anterior. La atmósfera se volvió tensa, sabía que las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse mientras nuevas sombras se formaban a nuestro alrededor. Mi esposo estaba sentado en el sofá cuando entramos, su expresión era seria pero distante. He estado pensando, comenzó él, rompiendo el silencio incómodo que nos rodeaba. Quizás deberíamos considerar unas vacaciones familiares para reconectar. El hijastro intercambió miradas conmigo antes de responder, claro, sería buena idea. Pero su voz carecía del entusiasmo esperado, ambos sabíamos que esas vacaciones no resolverían nada. Esa noche sentí como todo se desmoronaba lentamente a mi alrededor.
Las palabras no dichas pesaban más que cualquier otra cosa, cada uno de nosotros guardaba secretos profundos e inconfesables. Mientras me preparaba para dormir, mis pensamientos giraban alrededor del hijastro y nuestra conexión prohibida. Recordé momentos compartidos, risas, miradas furtivas y ese beso inesperado que nunca debería haber sucedido. La cama se sintió fría sin mi esposo a mi lado. Él ya dormía profundamente en otra habitación después de haberse quedado despierto revisando correos electrónicos por trabajo. Me volví hacia el lado donde solía estar él y suspiré profundamente. La mañana siguiente llegó con un rayo de luz atravesando las cortinas pesadas, sin embargo, no trajo consigo claridad ni paz mental. Mi mente seguía atrapada entre decisiones difíciles e incertidumbres abrumadoras sobre lo que vendría después. Decidí preparar un desayuno especial para todos, necesitábamos algo normal entre tanto caos emocional flotando en el aire. Mientras cocinaba, escuché pasos detrás de mí, era mi hijastro quien entró sin hacer ruido. ¿Puedo ayudarte?, pregunté con una sonrisa forzada mientras batía los huevos en un tazón grande. No hace falta, respondió él suavemente mientras se apoyaba contra la encimera con los brazos cruzados. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, parecía tan perdido como yo me sentía. Lo siento por anoche, continuó después de unos momentos incómodos de silencio. No quería complicar las cosas. No es tu culpa, le aseguré mientras servía los huevos revueltos en platos humeantes. Pero las palabras sonaron vacías incluso para mí, sabíamos muy bien quién había complicado realmente todo esto. Cuando mi esposo apareció poco después para desayunar, tratamos de mantener una conversación casual sobre planes futuros y trabajo, sin embargo, sentí como cada palabra se convertía en una carga pesada sobre nuestros corazones ya heridos. Esa tarde decidimos dar un paseo por Ronda, necesitábamos distraernos del ambiente tenso dentro de la casa y recordar lo hermoso del lugar donde vivíamos. Caminamos por las calles empedradas llenas de historia y encanto mientras intentábamos actuar como si todo estuviera bien. Mientras explorábamos los rincones del pueblo antiguo, me encontré observando al hijastro más detenidamente. Sus gestos nerviosos y esa forma especial en la que miraba hacia abajo cuando nuestras manos casi se tocaban al caminar juntos cerca del borde del acantilado. Fue entonces cuando escuché a mi esposo hablar detrás nuestro. ¿Qué les pasa? Parecen estar escondiendo algo. Sus palabras fueron como una tormenta repentina rompiendo nuestro pequeño mundo burbujeante creado durante esos días juntos. Ambos nos congelamos ante su comentario directo e inesperado, sabíamos que no podría haber vuelta atrás después de eso. El camino hacia casa fue silencioso e incómodo, cada uno sumido en sus propios pensamientos oscuros sobre lo ocurrido entre nosotros tres durante este tiempo juntos. Llegamos finalmente a la casa donde todo comenzó a desmoronarse lentamente ante nuestros ojos incrédulos.